Finalmente, nuestro sueño de crear un hogar espacioso se había hecho realidad, y me sentía llena de emoción al imaginar el nuevo comienzo que teníamos por delante. Justo cuando estábamos a punto de disfrutar de este hito, un giro inesperado de los acontecimientos lo cambió todo. Mis suegros llegaron sin previo aviso, con un tono firme mientras declaraban que nos mudábamos a la casa y pedían que mis padres desocuparan el lugar. Atónita, miré a mi esposo en busca de apoyo, pero todo lo que pudo hacer fue soltar un pesado suspiro y decir, por favor, haz lo que te piden, diles a tus padres con suavidad, mientras veía a mis suegros desempacando y acomodándose. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. ¿Entienden que esta es nuestra casa?, pregunté, con la esperanza de que comprendieran la gravedad del malentendido. Soy Tiffany, tengo 32 años, y llevo casada con mi esposo, Jesse, durante 4 años, aunque aún no tenemos hijos. Nuestra vida juntos ha estado llena de amor y apoyo mutuo. Recientemente comencé a preocuparme por el envejecimiento de mis padres. Su movilidad decreciente me pesaba mucho, así que sugerí que Jesse y yo nos mudáramos con ellos para brindarles cuidado. Sin dudarlo, Jesse aceptó, viendo los beneficios tanto para mis padres como para nosotros. Es una situación ganar-ganar, dijo, y agradecí su comprensión. Mientras comenzábamos a considerar este plan, nos enfrentamos a obstáculos logísticos. Mis padres vivían lejos de la ciudad, lo que hacía difícil el desplazamiento, especialmente porque ninguno de los dos conduce. Mudarlos a nuestro pequeño alquiler no era una opción, ya que ya estaba apretado para solo nosotros dos, dado el espacio limitado. Propuse una idea audaz: ¿por qué no construir una nueva casa que acomode cómodamente a todos? El rostro de Jesse se iluminó al pensarlo. Es una idea brillante, dijo, y con su entusiasmo, comenzamos a planificar nuestra nueva casa para satisfacer todas nuestras necesidades. Cuando les conté a mis padres sobre nuestra decisión de construir una casa para todos, al principio se sintieron culpables por la carga. Sin embargo, después de explicarles nuestras razones, sus preocupaciones se convirtieron en emoción, lo que me alivió mucho. Jesse y yo entonces visitamos una agencia inmobiliaria para finalizar los detalles de nuestro proyecto. Elegimos una ubicación cerca de hospitales para las necesidades médicas de mis padres y cerca de estaciones de tren para facilitar el desplazamiento. Durante este tiempo, noté que mis padres seguían reacios a mudarse con nosotros, pero las sugerencias de Jesse ayudaron a aliviar sus preocupaciones. A medida que nuestros planes para la nueva casa tomaban forma, la emoción seguía creciendo. Después de muchas discusiones y horas de investigación en línea, estábamos listos para consultar con constructores. Los preparativos estaban casi completos. Construir una casa es mucho más complicado de lo que pensé, comenté. El equilibrio entre el trabajo y este proyecto nos está retrasando. Suspiré. Definitivamente, estuvo de acuerdo Jesse, reflexionando sobre los desafíos. Hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo en estos planes, pero verlo todo tomando forma, vale la pena. Nuestro plano ha superado nuestras expectativas. Consultamos con tantos agentes e hicimos tanta investigación para llegar hasta aquí. Ahora, lo único que queda es esperar a que la casa se termine. Tomará tiempo, pero la anticipación es emocionante. A medida que el proyecto avanzaba, mis suegros comenzaron a mostrar más interés. Escuchamos que están construyendo una nueva casa. ¿Es cierto?, preguntaron un día. Sí, es cierto. Esperamos terminar a finales de año, respondí. ¡Qué maravilla! Estoy tan impresionada con lo que Jesse nos mantiene informados, dijo mi suegra con entusiasmo, cuando expresó su interés en visitar pronto. Me sorprendió un poco, pero acepté. El siguiente fin de semana, mi esposo y yo planeamos visitar su casa. Nos recibieron calurosamente, y la conversación rápidamente cambió hacia nuestro proyecto de la nueva casa. Construir una nueva casa es una experiencia tan emocionante, ¿verdad?, dijo mi suegro con nostalgia. Sí, estamos emocionados, respondí. Solo esperamos que la construcción transcurra sin problemas para poder mudarnos pronto. Todos nos reímos ante la emoción de lo que estaba por venir. Mi suegra preguntó curiosamente, ¿podemos ver los planos? Jesse sacó su teléfono y les mostró una foto del diseño. Es bastante espaciosa, comentó. ¿Tantos cuartos? Sí, asentí. Vamos a vivir con mis padres, así que necesitábamos el espacio adicional, expliqué. Ambos intercambiaron una mirada de incredulidad con mi esposo. ¿Van a mudarse todos juntos?, preguntaron, sus voces llenas de sorpresa. Sí, confirmó mi esposo, dado que mis padres están envejeciendo. Pensamos que lo mejor sería vivir juntos, así que decidimos construir una nueva casa. ¿En serio?, respondieron, su tono cambiando y revelando incomodidad. Al sentir la tensión, cambié rápidamente de tema, esperando aliviar el ambiente. ¿Cómo han estado? ¿Algún cambio en su salud?
estamos bien, nada importante, solo la rutina de siempre, respondieron. Pero estaba claro que la noticia seguía en sus mentes. Cuéntanos más sobre la nueva casa. ¿Qué cuarto van a usar tus padres?, preguntaron. Mientras Jessie señalaba el plano y explicaba la distribución, sentí el cambio en la atmósfera. Mientras Jessie parecía ajeno a ello, pude notar en sus rostros tensos que la noticia los había desconcertado. Aún así, seguimos hablando sobre los planes, esperando que nuestra emoción compartida finalmente tranquilizara a todos. Cuando mis suegros se dieron cuenta de que mis padres vivirían con nosotros, me sentí culpable. Temía que pensaran que estábamos dando un trato especial a mis padres. A pesar de esto, esperaba que comprendieran, dada la edad y las necesidades de mis padres, pero se hacía cada vez más evidente que les costaba aceptar nuestra decisión. La construcción de nuestra nueva casa avanzaba sin problemas, y con cada visita, estaba más cerca de completarse. Jessie expresaba con frecuencia su entusiasmo por mudarnos rápido, pero como él, yo me sentía dividida entre la emoción de comenzar una nueva vida y el deseo de que todo fuera perfecto. A mitad de la construcción, mis padres visitaron para ver el progreso. Su alegría y gratitud me hicieron sentir increíblemente aliviada y agradecida de poder brindarles este nuevo hogar. Al mismo tiempo, comencé a notar que Jessie había estado visitando a sus padres casi todos los fines de semana. ¿Vas a visitar a tus padres este fin de semana?, pregunté una noche. Sí, respondió. Le mencioné lo seguido que había ido a visitarlos desde el comienzo del año, y él respondió, solo quiero mostrarles que los aprecio. Por eso he estado yendo en mis días libres. Comprendí sus intenciones, sabiendo que, al igual que yo, él estaba tratando de equilibrar las necesidades de ambas familias. Pregunté, ¿debo ir contigo? Estaba preocupada de que sus padres pudieran sentirse descuidados o molestos, tal vez incluso esperando en secreto ser ellos quienes se mudaran con nosotros. Pensé que visitarles podría ser una buena manera de mostrar buena voluntad, pero mi esposo me tranquilizó, está bien, puedo manejarlo solo, así que se fue a la casa de sus padres, y yo decidí respetar sus deseos, prometiendo apoyarlo cuando fuera necesario. Antes de darnos cuenta, llegó el día de la mudanza y nuestra nueva casa estaba lista. Empacamos el coche con cajas, la emoción llenaba el aire mientras nos dirigíamos a nuestro nuevo hogar, ansiosos por este nuevo comienzo. Al llegar, la vista de nuestra casa me dejó sin aliento. No pude evitar decir, wow, esta es nuestra nueva casa. Sentí que era el comienzo de algo nuevo y emocionante. Imaginaba cocinar la cena mientras mi esposo jugaba con nuestro futuro hijo en el jardín, o hacer parrilladas familiares. Estos pensamientos me hicieron sentir aún más emocionada por el futuro. En ese momento, mis padres llamaron. Se suponía que se mudarían con nosotros, pero se habían retrasado debido al tráfico. Nos dijeron que siguiéramos adelante y comenzáramos a instalarnos. Pero yo insistí, los esperamos. Estaba planeando decírselo a mi esposo, pero antes de que pudiera, sus padres llegaron sin previo aviso. Estaba incrédula cuando salieron de su coche, sonriendo ampliamente, y se acercaron a nosotros. Mira esta casa, es perfecta para presumirla con nuestros amigos, exclamaron. Sí. Es la casa que Jessie y yo planeamos juntos, respondí, sintiéndome orgullosa pero incómoda. Tiffany, tienes un gran gusto, dijo mi suegra. Bueno, supongo, respondí, sin saber cómo manejar esta visita sorpresa. Le daré algo de crédito por eso, agregué, asintiendo en reconocimiento. Para mi sorpresa, empezaron a sacar una gran cantidad de equipaje de su coche. Confusa, pregunté, ¿por qué tienen tantas cosas? ¿Qué planean hacer? Su respuesta me sorprendió completamente. ¿Qué quieres decir? Nos vamos a mudar, dijeron. ¿Van a vivir aquí a partir de hoy? Pregunté, con frustración e incredulidad creciendo en mí. Sí, pero tienes que pedirle a tus padres que se vayan, añadieron. ¿Por qué hacen esto? Pregunté, con la voz temblando de asombro. Mi suegra explicó, como nueva esposa, debes priorizar a la familia de tu esposo. Me quedé sin palabras, luchando por procesar cómo nuestro nuevo comienzo había sido opacado por esta nueva complicación. Sintiéndome abrumada, me volví hacia mi esposo, quien parecía estar de acuerdo con sus padres. Respirando hondo, dijo, solo habla con tus padres con calma. Estaba en shock. Esta casa era para mí y mis padres. No puedo aceptar esto, argumenté. Su respuesta, llena de irritación, fue, ¿no dijo mi mamá que es natural que una esposa priorice a la familia de su esposo? Ya veremos a tus padres después. Era claro que mi esposo estaba muy influenciado por las opiniones de sus padres. Vamos, ayúdame con la mudanza, me urgió mientras empezaban a sacar sus pertenencias, aunque mis padres y yo ni siquiera habíamos entrado aún. Oh,
Este lugar es maravilloso. El interior es simplemente impresionante, dijeron, ansiosos por explorar. Los confronté. ¿Se dan cuenta siquiera de quién es esta casa? Se miraron sorprendidos. Tras una pausa, se miraron entre sí y dijeron, ¿de quién es esta casa? Claro, es de Jesse. ¿Estás diciendo lo contrario? Me sorprendió su audacia. Como él y Jesse viven aquí, él ha invertido mucho en la construcción de esta casa. No pueden simplemente apropiarse de ella sin dejarnos explicar primero. Era evidente que asumieron cosas y no les habían contado sobre nuestras contribuciones financieras. ¿Por qué tus padres vivirían en la casa de Jesse?, preguntaron. Sí, es raro, pobre Jesse, atrapado con unos suegros tan exigentes y una esposa, añadieron, con tono burlón. Exploté. ¿Por qué soy yo la que está siendo criticada por sus errores? Si van a quedarse aquí, Jesse debe compensarme por el costo de la casa, exigí, sintiendo que mi paciencia se rompía. He pagado por esta casa, afirmé firmemente, enfrentándolos con miradas incrédulas. ¿Cuánto pagaste? ¿100 pesos? Se burlaron. Mi esposo, claramente incómodo, se quedó callado. Me volví hacia él. ¿Estás siendo honesto? ¿Qué tan arrogante crees que eres? Él vaciló, sin saber qué responder. ¿Por qué insinúas eso?, exigió mi suegra, con voz cortante. Al notar la vacilación de mi esposo, tomé el control. Compré esta casa con mis ahorros. Si quieren vivir aquí, me deben $460,000 por su costo. Mis suegros quedaron congelados, los ojos abiertos de incredulidad. Se voltearon hacia mi esposo en busca de confirmación. Jesse, ¿es cierto? ¿Tiffany compró esta casa?, preguntaron, luchando por procesarlo. Él asintió ligeramente. Sí, Tiffany compró la casa. La ascendieron recientemente y ahora gana más que yo. Siguió admitiendo, he estado trabajando por años, pero cometí un gran error en el trabajo. Me degradaron y ahora gano lo mismo que un nuevo contratado. La habitación quedó en silencio mientras procesaban esto. Nunca imaginaron que Jesse estaría en esta posición. Después de unos momentos, su actitud cambió por completo. Tiffany, estamos muy arrepentidos por nuestros comentarios. No entendíamos. Por favor, perdónanos y déjanos quedarnos aquí, suplicaron, con tono lleno de arrepentimiento. Mi esposo se unió, haciendo una reverencia profunda. Por favor, es mi culpa por no decírselo antes. Por favor, déjanos quedarnos. Su cambio repentino de tono me dejó sorprendida. A pesar de sus disculpas, me mantuve firme. No importa cuántas veces rueguen, no puedo aceptar esto. Construí esta casa para mí y mis padres. Si eso no puede ser, no tiene sentido mantenerla. Si quieren vivir aquí, tendrán que pagarme $460,000. No tenemos ese dinero, respondieron, con el rostro caído. Entonces parece que tendrán que encontrar otro lugar donde quedarse, dije, resoluta en mi decisión. Espera, interrumpieron. Vendimos nuestra casa y nos mudamos. Al darse cuenta de que podrían quedarse sin opciones, se volvieron desesperados. Tiffany, por favor, déjanos quedarnos. Tus padres también pueden venir, suplicaron. La idea de que ambos padres vivieran bajo un mismo techo me parecía insoportable. No puedo aceptar eso. Si vendieron su casa, deben tener algo de dinero. ¿Por qué no usan eso para encontrar su propio lugar? Les brillaron las lágrimas en los ojos. La verdad es que perdimos mucho en una mala inversión. El dinero de la venta de nuestra casa y nuestros ahorros se usaron para pagar la deuda. No nos queda nada. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez. Y sigan sorprendidos. Soy Amelia, una mujer de 32 años que trabaja en una oficina y está atrapada en las complejidades de la dinámica familiar. Mi esposo, Jack, y yo llevamos lo que parece ser una vida promedio, pero debajo de la superficie, hay sombras acechando. La fuente de nuestros problemas es mi dominante suegra, una mujer exigente que espera que le paguemos una suma mensual de $2,500. Sus duras críticas perforan mi confianza, y sus demandas financieras nos pesan enormemente. Un día, mi curiosidad me llevó a un descubrimiento inesperado en el teléfono de mi suegra, una fortuna oculta de $3 millones. Esta revelación encendió una chispa en mí. ¿Por qué sigue exigiendo nuestro dinero cuando tiene tanta riqueza? Tomé la decisión de detener los pagos mensuales, sin saber que mis acciones desencadenarían una serie de eventos que desbaratarían todo. Lo que no sabía era que esta elección expondría un negocio oculto y obligaría a nuestra familia a confrontar años de engaños. A medida que la historia se desarrolla, la tensión aumenta y nos encontramos atrapados en una maraña de venganza y lealtad familiar. Las traiciones salen a la luz, las alianzas se disuelven y surgen negociaciones financieras ocultas.
insinuando una narrativa volátil que pondrá a prueba los cimientos del amor y la confianza. La revelación de la fortuna oculta de mi suegra transforma nuestro hogar en un campo de batalla emocional, ya que está dividido entre su lealtad hacia mí y su apego a la madre que ha estado ocultando tales oscuros secretos. La tensión crece y mi determinación de descubrir la verdad se fortalece. Empiezo a profundizar en sus tratos secretos. Los $3 millones no solo eran un símbolo de riqueza, eran un recordatorio de las mentiras que habían estado ocultas bajo nuestras aparentemente normales vidas. A medida que descubro más sobre su participación en una sociedad secreta con un socio misterioso, recojo las pruebas para confrontarla. El ambiente se tensa mientras revelo lo que he descubierto, pero en lugar de arrepentimiento, veo ira en sus ojos. Niega todo y me echa la culpa. La telaraña de secretos se aprieta, preparando el escenario para una confrontación dramática llena de traición y emociones complejas. En sus ojos, yo había interrumpido la frágil estructura de poder que había estado creando durante años. La ira aumentó cuando detuve los pagos. Esto ya no era solo sobre dinero, era una lucha por el control. En represalia, presionó a Jack para que se divorciara de mí, amenazando con exponer las grietas en la fachada de nuestra familia. A pesar de la presión creciente, me mantuve firme, sin dejarme manipular. La tensión en nuestro matrimonio era palpable mientras Jack se enfrentaba a una elección imposible. ¿Debería estar de mi lado o permanecer leal a la mujer que había controlado gran parte de su vida? Yo me aferré a la esperanza de que la verdad saldría a la luz eventualmente, y en un giro inesperado, Jack decidió estar a mi lado. La impactante verdad sobre la manipulación de su madre destrozó sus ilusiones y se vio obligado a confrontar la realidad de sus acciones. Jack expuso la verdad a su madre, exigiendo que enfrentara las consecuencias. Ella resistió al principio, pero finalmente admitió sus errores, aunque a regañadientes. A medida que el peso de la verdad caía sobre ella, su dura fachada se desmoronó, revelando un lado vulnerable, dividido entre su amor por ella y sus sentimientos de traición. Jack eligió perdonarla, animándola a hacer lo correcto. En un giro sorprendente, mi suegra se disculpó por el dolor que había causado. Este momento de reconciliación destrozó nuestras expectativas de venganza, dejándonos en una tregua incómoda. Las sombras de su engaño se disiparon, pero el daño ya había sido hecho. La frágil paz que encontramos estaba llena de cicatrices, un tapiz de perdón y confianza rota. Los ecos de nuestra confrontación aún resonaban, y mientras intentábamos reconstruir, no sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Aunque la reconciliación con mi suegra trajo una paz temporal, los vientos de tensión seguían presentes. Jack y yo trabajamos para reconstruir nuestras vidas, pero las dudas permanecían. ¿Podríamos realmente superar esto o era solo una breve pausa antes de la próxima tormenta? La atmósfera incómoda en nuestro hogar reflejaba el clima impredecible, señalando una tormenta que se aproximaba. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Jack y yo intentábamos restaurar algo de normalidad, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. ¿Por qué mi suegra había cambiado de actitud tan repentinamente? Su disculpa parecía más un movimiento estratégico en el juego de la política familiar. Mis sospechas se confirmaron cuando me encontré con un antiguo documento familiar que vinculaba a su misterioso socio con una serie de transacciones financieras cuestionables. La telaraña de engaño se profundizó, revelando una historia más compleja de lo que inicialmente había imaginado. Impulsada por la curiosidad y la autodefensa, profundicé más. El amigo antes oscuro emergió como una figura clave en los tratos secretos de mi suegra. Quedó claro que su disculpa no era más que una fachada, una maniobra táctica para ganar tiempo. Cuando la confronté con esta nueva evidencia, su actitud cambió drásticamente. La mujer que antes buscaba el perdón ahora se mostraba desafiante, negándose a ceder. La disculpa no había sido más que un truco para desviar la sospecha, permitiéndole recalibrar su próximo movimiento. Un profundo sentimiento de traición me invadió al darme cuenta de la magnitud de su manipulación. La frágil confianza que habíamos trabajado para reconstruir se rompió una vez más. En una escalofriante admisión, confesó haber orquestado todo el esquema, jugando con nuestras emociones para mantener el control. Esta realización desató una oleada de resolución dentro de mí. Ya no estaba dispuesta a ser una pieza en su juego, así que me propuse exponer la verdad. Con Jack a mi lado, desentrañamos la magnitud de su engaño, sacando a la luz su imperio oculto. Las revelaciones sacudieron a toda nuestra familia extendida. La matriarca que antes era venerada ahora era una paria, rechazada por aquellos que habían seguido su liderazgo ciegamente. Sin embargo, incluso ante su caída, ella se aferró a su orgullo, negándose a reconocer su derrota. A medida que el polvo se asentaba, Jack y yo nos quedamos con una elección: cortar todos los lazos o intentar reconstruir en medio de los escombros.
la tensión persistió, y nuestro viaje hacia la redención dio un giro inesperado. Las secuelas del cálculo de mi suegra dejaron nuestra familia fracturada, atrapada en el fuego cruzado de la verdad y la confianza rota. Jack y yo enfrentamos la abrumadora tarea de navegar por un frágil camino hacia la sanación. Con la verdad sobre el imperio de mi suegra expuesta, nuestra familia quedó en shock. La mujer que antes había sido un pilar en nuestras vidas ahora era una paria, rechazada por aquellos que alguna vez la admiraron. Los círculos sociales que antes la adoraban ahora susurraban sobre traición y engaño, pero a pesar de su caída, mi suegra se aferró a su orgullo. Ella decidió ignorar la gravedad de sus acciones, manteniendo una actitud de indiferencia. Las consecuencias de su exposición trajeron una aterradora revelación: el engaño no había desaparecido, sino que simplemente permanecía en las sombras, esperando una oportunidad para resurgir. Mientras Jack y yo enfrentábamos la decisión de cortar los lazos de manera definitiva o intentar reconstruir, el peso de la venganza y el deseo de la verdad seguían presentes. Las heridas causadas por el engaño de mi suegra eran profundas, y el camino hacia la sanación parecía lejano en medio de la tormenta. Sin embargo, una nueva determinación surgió en mí, impulsándome hacia adelante. Anhelaba el cierre, no solo para mí, sino por el bien de nuestra familia fracturada. La búsqueda de justicia se volvió implacable, empujándonos a desenredar cada hilo de engaño tejido en nuestras vidas. Con cada revelación, la complejidad de los tratos secretos de mi suegra crecía. El misterioso amigo, que antes era solo una sombra, emergió como una figura clave en el negocio oculto. Las capas de falsedad se despojaron, revelando una red de conexiones y enredos financieros. Las confrontaciones se convirtieron en campos de batalla emocionales mientras luchaba por sacar la verdad del rostro desafiante de mi suegra. La disculpa, antes un movimiento calculado para desviar las sospechas, ahora servía como un símbolo de los límites a los que estaba dispuesta a llegar para mantener el control. A medida que la tensión en nuestra familia alcanzaba un punto de ebullición, encontré consuelo en el apoyo inquebrantable de Jack. Nuestro lazo, probado por las revelaciones, creció más fuerte en medio del caos. Juntos, enfrentamos la tormenta que había sacudido nuestras vidas, decididos a soportar las consecuencias. Sin embargo, las sombras del engaño no fueron fáciles de disipar. En los momentos de calma entre confrontaciones y descubrimientos, una pregunta persistente quedó en el aire: ¿qué otros secretos yacían bajo la superficie, esperando ser descubiertos? La tensión se espesó, arrojando un velo de incertidumbre sobre nuestros intentos de reconciliación. La exposición del imperio oculto de mi suegra dejó una palpable tensión en nuestra familia, una corriente subterránea que alteraba nuestros esfuerzos por sanar. Jack y yo, unidos por nuestra experiencia compartida, ahora enfrentábamos la abrumadora tarea de reconstruir en medio de los escombros de la confianza rota. La imagen una vez imponente de mi suegra se había desplomado, y los círculos sociales que antes la veneraban como una matriarca se distanciaron, dejándola aislada por sus propias acciones. En medio de este paisaje fracturado, seguí adelante con mi búsqueda de justicia, desentrañando los hilos restantes de engaño que me llevaron a revelaciones inesperadas. Cada descubrimiento nos sumergía más en la telaraña de mentiras. Los encuentros con mi suegra se volvieron emocionalmente cargados mientras ella se aferraba a los restos de su orgullo, protegiéndose del impacto completo de sus fechorías. La disculpa que había ofrecido antes, un gesto calculado, ahora parecía un intento débil de salvar lo que quedaba de su reputación manchada. A medida que el polvo se asentaba alrededor de su imperio expuesto, Jack y yo luchábamos con nuestras propias heridas. La confianza rota por estas revelaciones seguía siendo un hilo frágil que tratábamos de remendar. Nuestros esfuerzos por reconstruir estaban ensombrecidos por las persistentes sombras del engaño, sembrando dudas sobre la sinceridad de cada acción. La familia extendida, aún conmocionada por la traición, seguía dividida. Las grietas eran profundas, y las cicatrices dejadas por las acciones de mi suegra perduraban, dejando una marca indeleble. En el silencio entre conversaciones, preguntas no expresadas flotaban en el aire, amenazando con deshacer la frágil paz que habíamos comenzado a reconstruir. En medio del caos, una sensación de incertidumbre se cernía sobre nosotros, eclipsando la búsqueda de la verdad, mientras descubrir las capas de engaño había abierto heridas que no querían sanar. El cierre seguía siendo elusivo, y el camino hacia la redención parecía lleno de obstáculos. Sin embargo, en el corazón de la tormenta, surgió una chispa de esperanza. Jack y yo, unidos en nuestro viaje compartido, descubrimos una resiliencia que trascendía la agitación. Los ecos de la venganza y la traición no pudieron borrar los lazos perdurables que aún mantenían a nuestra familia unida, por frágiles que fueran. Mientras navegábamos por las consecuencias, la tensión aumentaba, y las sombras de nuestro pasado seguían acechándonos.
un recordatorio constante de que el cierre era un destino distante y el viaje seguía siendo incierto. Lo que nos esperaba era desconocido, pero la búsqueda de la verdad prometía ya sea libertad o un enredo aún más profundo en la compleja red de secretos familiares. Las consecuencias de las verdades expuestas pesaban en el aire, arrojando un tono sombrío sobre nuestra familia. Jack y yo, unidos por nuestra resiliencia, ahora enfrentábamos el desafiante reto de reconstruir en medio de los ecos persistentes de la traición. Las fracturas eran profundas, pero bajo la superficie persistía una frágil esperanza mientras intentábamos reparar los lazos de confianza. Mi suegra, ahora una figura solitaria, se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Una sobria realización del impacto del engaño. En su aislamiento, se enfrentó a las sombras que alguna vez fueron sus aliadas. La familia extendida, aún lidiando con las secuelas de la traición, se encontraba en una encrucijada. Las grietas, aunque profundas, tenían el potencial de sanar, un proceso delicado de perdón y reconciliación. Era un viaje que requería autorreflexión y la disposición de soltar el pasado. Nuestros intentos por reconstruir fueron marcados por momentos de duda. La búsqueda de la verdad, aunque liberadora, había dejado cicatrices que no desaparecerían fácilmente, y el cierre seguía siendo tan distante como siempre. Un objetivo elusivo en el horizonte lejano, un destino que enfrentábamos con cauteloso optimismo. En medio del tumulto, se formaron alianzas inesperadas. La experiencia compartida se convirtió en un crisol que forjó nuevos lazos, tejiendo un tapiz de resiliencia a lo largo de nuestra familia. Las sombras del engaño, aunque no completamente disipadas, ya no dominaban nuestras vidas. Mientras nos encontrábamos al borde de un nuevo capítulo, la tensión aumentaba, y el viaje nos había transformado. La búsqueda de justicia había destapado verdades ocultas dentro de nuestra familia, pero también había allanado el camino hacia la redención. La confrontación final con mi suegra se convirtió en un momento definitorio. Despojada del orgullo que una vez la protegió, enfrentó las consecuencias de sus actos. En un giro inesperado, apareció un destello de remordimiento en sus ojos. El reconocimiento de sus errores, aunque tardío, marcó un paso significativo hacia la sanación. En los momentos de calma que siguieron, la familia extendida luchó con el perdón. La decisión de avanzar, aunque difícil, traía la promesa de una conexión renovada. Las sombras del engaño, que antes fueron abrumadoras, ahora eran un recordatorio de la fuerza que surgió del tumulto. Mientras Jack y yo reflexionábamos sobre el viaje, descubrimos una nueva fortaleza en nuestra relación. La adversidad compartida había profundizado nuestra conexión, convirtiendo las fracturas en un mosaico de experiencias compartidas. La búsqueda de la verdad no solo había revelado la oscuridad, sino que había iluminado el camino hacia la renovación. La historia, moldeada por la venganza, la traición y la redención, llegó a su conclusión. Los ecos del pasado persistían, pero la familia, aunque marcada, abrazó la incertidumbre del futuro. El cierre, que antes era el objetivo último, ya no era el único enfoque. El viaje, con todos sus giros y vueltas, se había convertido en la esencia de nuestra historia, una narrativa de transformación y el poder perdurable de la familia. Y así, dimos el paso hacia lo desconocido, nuestros corazones templados por las sombras del pasado pero guiados por un resplandor de esperanza hacia un futuro incierto. Gracias por ver, y esperamos verlos nuevamente en el próximo vídeo. Manténganse asombrados. Bueno, ¿esto no es algo especial? No solo es bonito, es un diamante rosa, y tiene un precio de $50,000. Mi suegra, que ni siquiera se molestó en asistir al funeral de mi madre, está disfrutando del lujo de un viaje con sus amigas, completamente ajena a mi presencia. Ella está presumiendo orgullosa de su nuevo anillo de diamantes rosas, aparentemente movida por los celos después de que una amiga mostrara uno similar. Está encantada de haber superado a su amiga eligiendo una opción más cara del mismo joyero, pero la verdad es mucho más oscura. No hay forma de que pudiera permitirse algo así, y resulta que secretamente metió la mano en los ahorros de mi esposo para pagarlo, dinero que estaba destinado para su cuidado en el hogar de ancianos. Soy Hilary Johnson, tengo 46 años, vivo con mi esposo Steve, que es 7 años mayor que yo, y nuestra hija Gina, que está por terminar la preparatoria. Aunque no somos ricos, vivimos cómodamente. He trabajado medio tiempo en una farmacia local por más de una década y disfruto cultivar hierbas como hobby. Incluso he estado estudiando para obtener una certificación en hierbas medicinales. Gina y yo a menudo charlamos sobre sus metas futuras, y me trae mucha alegría. Hace 6 meses, mi suegro falleció, lo que trajo algunos grandes cambios a nuestra vida. Su testamento dejó la casa a Steve y el dinero a mi suegra, dinero que se suponía que cubriría sus tarifas de hogar de ancianos a los 75 años.
pero ella suplicó quedarse en la casa, y después de mucho ir y venir, acordamos vivir juntos por un año mientras buscábamos un lugar para ella. El vecindario donde está la casa familiar se ha convertido en una zona de moda, pero no es que estemos nadando en dinero, es un terreno viejo, y pronto descubrí que mi suegra tenía la costumbre de gastar más de lo que debía, aunque lo esperaba en parte. La realidad fue mucho peor de lo que imaginé. El primer día que nos mudamos juntas, mientras Esteve salía a comprar la cena, mi suegra me preguntó casualmente: «Hilary, ¿me prestas algo de dinero? Me voy a salir, solo por si surge algo. Dame $100 por ahora». Dijo que era para la despensa. No pude evitar preguntarme cuánto pensaba comprar. A pesar de mis dudas, le di el dinero. 2 horas después, regresó en un taxi, cargando bolsas de una tienda de lujo, llenas de artículos gourmet y postres. «Vamos a tener un festín esta noche», exclamó. Quería probar estos acompañamientos. Se supone que son increíbles, y también hay postres. Cuando le pregunté cuánto costó, respondió: «Bueno, me pasé un poco por el taxi, pero yo pagué lo extra, así que está bien». Su declaración me dejó sin palabras, pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Manejar el dinero se convirtió rápidamente en mi mayor desafío después de mudarnos a la casa familiar. Cuando mi suegro estaba vivo, hacíamos las compras en línea, usando su tarjeta. Después de aprender por las malas a no darle demasiado dinero, dejé de confiarle las compras y guardé la billetera en un cajón con llave. Molesta porque no recibía más dinero, dejó de hacer cualquier tarea, solo se ocupaba de las flores afuera. A pesar de que le dimos una asignación mensual de $300, los gastaba en ropa, tratamientos de belleza, comer fuera y café con los vecinos. A mediados de mes, ya no tenía dinero y pedía más. Se volvió frustrante porque yo estaba ahorrando para la educación de Gina. Así que le dije suavemente: «Incluso Esteve, que trabaja, solo recibe $300 para gastar. No puedo darte más que a alguien que lo gana. Por favor, ten más cuidado con tus gastos». No le gustó esto y probablemente fue directamente a Esteve a pedir más dinero. La asignación venía del fondo para el hogar de ancianos, y si se agotaba, sería ella quien sufriría las consecuencias. Cuando Esteve llegó a casa, le compartí mis preocupaciones. «¿Tu mamá te pidió más dinero otra vez?», le pregunté. Él respondió: «Sí, pero no puedo ser muy duro con ella. Está sola sin papá. Siempre ha sido vanidosa. Pero quiero hacerla feliz mientras está aquí». «Lo entiendo, pero tu amabilidad no le está ayudando. Esto eventualmente nos va a afectar». «Tienes razón, lo entiendo». A mi suegra le encantaba presumir, especialmente frente a sus 3 amigas de toda la vida que vivían cerca. Me di cuenta de esto durante los arreglos del funeral de mi suegro. «Esteve, para el funeral de tu papá, asegúrate de que el altar se vea perfecto y compra flores más caras. Los vecinos vienen, y no queremos quedar mal», me dijo. Esteve, intentando mantener la paz, cumplió con sus peticiones, pero los costos fueron altos. Ella estaba principalmente preocupada por impresionar a los vecinos, y casi me dio pena por ella. Tenía que mantener las apariencias con personas que vivían de manera muy diferente. En el funeral, solo habló con 3 familias, las de sus amigas. Después de un almuerzo con ellas, regresó eufórica, con los ojos muy abiertos de emoción. «Debbie me mostró un anillo de $20,000 hoy, de su esposo por su aniversario de oro. Nunca he visto algo así. Qué regalo tan impresionante. Tú no tienes amigas tan ricas, ¿verdad, Hilary? Nunca verás algo así en tu vida», me dijo con tono de superioridad, usando a sus amigas para hacerme sentir mal. «Hilary, eres tan sencilla. ¿Por qué no te pones algo de maquillaje? ¿Alguna vez has ido a un almuerzo elegante?». Todo era un intento de superarme. Traté de ignorar sus comentarios, pero se volvió cada vez más hostil, especialmente después de que me negué a darle más dinero. Después de resolver los asuntos de mi suegro y comenzar a buscar un hogar de ancianos para ella, la salud de mi madre empeoró repentinamente. Cuando mi hermana y yo corrimos al hospital, nos dijeron que solo le quedaban unos 3 meses de vida debido a un cáncer avanzado. No me había dado cuenta de lo grave que era, y lamenté no haberlo notado antes. Le pedí a mi hermana que se quedara con ella mientras yo iba a recoger algunas de sus cosas de su departamento. Mientras empacaba una bolsa en su habitación, encontré algo de dinero, probablemente sus gastos de manutención del mes. Tomé el dinero, planeando regresar al hospital después de ducharme. Dejé la bolsa en el cuarto de Esteve, y cuando regresé después de alistarme, noté que la cremallera estaba ligeramente abierta. Un sentimiento de pavor me invadió cuando revisé la bolsa y encontré que el dinero había desaparecido. Tratando de contener mi ira, bajé a la habitación de mi suegra. «Madre, ¿puedo hablar contigo un segundo?», le pregunté, mientras ella se preparaba para salir. Se giró y respondió:
¿Cómo está tu madre? Me voy con las amigas. La confronté. El dinero que estaba en la bolsa de arriba, tú lo tomaste, ¿verdad? Es de mi madre. Por favor, devuélvelo. No sé de qué hablas. Nunca subo arriba. ¿Me estás acusando de robar?, respondió, apresurándose a pasar junto a mí mientras se dirigía hacia la puerta. Esta noche voy a salir a cenar con mis amigos a un restaurante chino de lujo. No me interesa la comida mediocre que preparaste para mí. Saluda a tu madre de mi parte. Con eso, se fue, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, dejándome completamente en shock. En ese momento, Jen entró y preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Escuché lo de la plata de la abuela. Mi suegra la había tomado. No podía confrontarla sin pruebas, y las lágrimas comenzaron a caer mientras la realidad se instalaba. Jen se acercó, frotando suavemente mi espalda para consolarme. Eso está horrible. Estoy segura de que fue ella. La he visto bajar de arriba antes. Pensar que podría llegar tan bajo. No lo puedo creer, pero, ¿cómo está la abuela? Si vas al hospital, voy contigo. Vamos a ver cómo nos vengamos de ella. Mientras caminábamos, las palabras de Jenny ofrecían algo de consuelo, aliviando un poco mi corazón pesado, aunque sentía pena por mi suegro. Sabía que tenía que hacer lo mejor para mi propia familia. Unos días después, la condición de mi madre empeoró de repente, y falleció. En sus últimos momentos, estaba mayormente confundida, aunque a veces estaba lúcida. No dejaba de agradecerle por todo, por criarnos, por su amor, por el futuro de Gina, por los planes con Esteve y por los años que compartimos. No habló, pero sus ojos sonreían suavemente y a veces asentía en reconocimiento. Mientras me quedaba con ella, recordé una conversación con mi suegro antes de su muerte. Él había pensado en divorciarse de mi suegra, pero no quería causar problemas para su hijo y su esposa. Me había pedido vender la casa y poner a mi suegra en un hogar de ancianos después de su fallecimiento. Fue entonces cuando me reveló sus hábitos de gasto, como su comportamiento había cambiado cuando Esteve comenzó el kinder. Viviendo en un vecindario rico, ella sentía la presión de mantener el ritmo de los vecinos adinerados, engañándose a sí misma creyendo que también era rica, tal vez impulsada por el éxito de Esteve en una empresa prestigiosa. Me arrepentí de no haberla enviado antes a un hogar de ancianos. Tal vez entonces no habría tomado el dinero de mi madre. Esteve y Gina llegaron justo a tiempo para los últimos momentos de mi madre, pero solo mi hermana y su esposo estaban allí al final. Cuando regresamos a casa para preparar el funeral, mi suegra ya se había ido. Decidí mostrarle un último acto de bondad. Realizamos un funeral pequeño, y a pesar de su ausencia, traté de llamarla, sin respuesta. Después de la ceremonia, todo parecía inusualmente callado, como si se hubiera quedado fuera toda la noche. Luego, volvió, luciendo alegre. «Mis condolencias por tu pérdida. Debe haber sido difícil», dijo, y noté una nueva joya brillante en su mano, a diamond rosa, que mostró con orgullo. «¿No está preciosa? Costó $50,000, dijo, extendiéndola para que la admirara. «¿Cómo conseguiste eso, mamá?», le pregunté, sorprendida. «Oh, la compré. Debbie me habló de esta tienda exclusiva en Nueva York. Es solo con reservación. Fui de viaje con mis amigas. El hotel y la comida estuvieron increíbles». No lo podía creer. Ella se fue de lujo a Nueva York con sus amigas, gastando a manos llenas, mientras mi madre era enterrada. «Compré algo aún más caro que lo de Debbie», añadió, claramente satisfecha consigo misma. «No tienes ese tipo de dinero. ¿Cómo pagaste eso?», le pregunté, estupefacta. Ella se encogió de hombros indiferente. «Oh, lo encontré en la caja fuerte de Esteve. Mi libreta de ahorros estaba ahí con exactamente $50,000. Como está a mi nombre, es mi dinero, ¿no?». Me quedé congelada de incredulidad, y mi decepción creció, pero honestamente, su comportamiento no fue una sorpresa total. Ya sospechaba que podría intentar algo como esto. Estaba claro que había estado en nuestra habitación de arriba. La libreta se guardaba en la caja fuerte en el estudio de Esteve, de tipo tradicional con dial, que Esteve había dejado sin cerrar, pensando que la habitación siempre estaría segura. El día que mi madre falleció, dejé el estudio abierto deliberadamente, sospechando que ella podría aprovechar la oportunidad para tomar la libreta. «Esos $50,000 son de la herencia de mi padre. ¿Sabes lo que eso significa?», la confronté. Ella, imperturbada, respondió: «Sé que es de tu padre, así que es mi dinero, ¿verdad?». Sentí una ola de lástima por ella. «Claro, es tu dinero, pero era para tu vejez. Nos vamos a mudar pronto, así que de ahora en adelante, tendrás que arreglártelas por tu cuenta». Al principio pareció confundida, pero conforme procesaba mis palabras,
Su rostro se puso pálido. Espera, ¿no había un fondo separado para el hogar de ancianos? ¿No era más que esta cantidad? Preguntó. Le expliqué, sí, había más, pero se agotó con los gastos extravagantes del funeral de tu esposo y tus constantes peticiones de dinero extra a Esteve. Para enfatizar mi punto, le entregué los folletos para hogares de ancianos que había recolectado durante los últimos meses. Los miró, sin palabras y temblando. Justo en ese momento, Esteve y Gina bajaron. Los había alertado después de abrir el estudio, y vinieron a investigar. Esteve, que inicialmente era escéptico sobre las acciones de su madre, ahora estaba completamente de acuerdo con lo que hice. Si las cosas hubieran sido diferentes, habría gestionado adecuadamente el ingreso de mi suegra al hogar de ancianos, pero su invasión de nuestra privacidad y robo del dinero me dejaron sin opción, más que proteger a mi familia. Dejé claro que tocar el dinero y entrar en nuestra habitación era inaceptable. Sabía entonces que tenía que cortar lazos con ella para siempre. Esteve, te quedarás en esta casa, ¿verdad? Es difícil vender una casa llena de recuerdos, pero es deber de un hijo cuidar de sus padres, dije, aferrándome a Esteve. Revisé la caja fuerte y me di cuenta de que no solo había tomado la libreta, también había tomado los $11,000 que había retirado para la inspección del coche. Eso es demasiado. Confiaba en ti, Esteve, le dije, luchando por encontrar mis palabras. Esteve admitió, sí, lo tomé, solo pedí un poco prestado. Eran $11,000. Pero eso no fue todo. ¿Y el dinero de la madre de Hilary? Pregunté, el pánico subiendo en mi pecho. Oh, también lo devolveré, entonces todo estará bien, ¿verdad, Hilary? Ahora me perdonarás, ¿no? Dijo apresuradamente, dándome el dinero, pero nunca ofreciendo una disculpa por el dinero de mi madre. Lo siento, pero ya no puedo vivir contigo. De ahora en adelante, protegeré a mi familia, dije con firmeza. Ella rompió en lágrimas, aferrándose a Esteve, pero su enojo y tristeza eran abrumadores. Actuó rápido, vendiendo sus pertenencias para crear una suma de dinero y encontró un hogar de ancianos asequible utilizando su pensión. El hogar estaba lejos de nuestra casa, y probablemente nunca la vuelva a ver. Esteve recibe llamadas ocasionales del hogar, y parece que se ha acomodado, más tranquila ahora. Me arrepentí de no haberla colocado en un hogar antes. Si no hubiéramos vivido en esa casa, tal vez su vida habría sido mejor. Una parte de mí todavía sentía algo de simpatía por ella. Una vez que se fue, seguimos adelante, esperando la graduación de Jenny. Entró a la universidad de sus sueños y comenzó a vivir por su cuenta. La casa familiar, en una ubicación codiciada, se vendió rápidamente. Esteve ahora está buscando una transferencia a una sucursal cerca de la costa, y planeamos vivir allí unos años antes de retirarnos. Estamos buscando nuestra casa final, esperando paz y armonía como familia en los próximos años. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo, sigan sorprendidos.